Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No había mirado la hora, perdón. Perdón. Hola, profe, perdón. Hola, hola. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, Tarde. profe, usted? Bien, todo bien. Con un poco de frío. Y Muchas está medio horas acá. fresco. Está fresco, ¿no? No salí, Sí. pero ni... Ah, no, sí salí hoy a la mañana. Pero el día es tan largo que se me hacen 2 días. O sea, como que a la mañana fue un día y ahora es otro día. Es un tiempo medio raro. No sé si vieron la Yo serie estoy- Dark. La serie Dark, que tiene así como una concepción del tiempo, viajes en el tiempo, ¿lo vieron? Bueno, a veces Sí. me siento Jonas. Me falta el piloto amarillo nomás. Bueno, Que no entre a la cueva. ¿cómo? Que no entre a la cueva por las dudas. Sí, sí, tal cual. Bueno, pongan sus Profe, nombres. ¿Cómo? ¿Cómo iba a decías? decir algo de antemano. Diga, No, que quería decirle algo. sí. Yo para hoy no pude leerle, soy sincero. Bien, me gusta esa sinceridad. Bien. Bueno, es bueno saberlo. Hola, profe. Hola, chicos. Hola. Yo no pude leer el manual grande, los otros textos sí los leí. ¿Manual Pensaba leer, grande? pero ¿Cuál era el el más manual largo. grande? No sé. El que ¿Seguro decía que era para guía esta, era para esta materia, manual grande? Bueno, no era tan grande. No, el de Héctor Scaglia, ese de 11 hojas. Buenas. Hola. Anda medio mal mi internet, El que así que... dice Psychogen Scaglia. Sí, Bueno, lo empecé a leer, pero no pude avanzar mucho. Los otros 11 páginas. No hay nada eso. ¿Manual le llaman a 11 páginas? no, en realidad lo leo en media hora. Pasa que Bien. tuve un encuentro con el lado oscuro de la psique humana hace Ah, unos días. No ¿de la mía, qué? de alguien conocido que me mandó unos mensajes y quedé enroscado en algo que creo que le hicieron una broma de mal gusto o algo así. Pero bueno, ¿En espero que sea serio? solo eso. ¿Me estás diciendo? Te escuché medio cortado igual, no llegué a escuchar todo lo que dijiste. Bueno, no importa. Creo que no hay nada grave. Bueno, no leíste, listo. No hay problema. No, porque digo, si hablan de manual y son 11 páginas, entonces el texto de José Contreras con 38 es un tratado, ¿qué es? Un tomo en... No. No sabía ni cuántas páginas eran, pero me encanta leer. De hecho, estoy leyendo un libro de psicología que tiene mucho que ver, que se llama Encuentro con la sombra, Ajá. y habla de la sombra según lo que decía Carl Jung o Jung, ¿cómo se Sí, Carl pronuncia? Jung, Carl Jung. sí. Bueno, que leí mucho de él y me interesa un montón, pero, o sea, no es que no pueda leer textos de psicología porque me gustan, pero no, no hice tiempo en estos últimos 2 días, simplemente. No hay problema. Me Después encanta, me encanta leer. contarás qué dice Carl Jung. No aparece mucho Bueno, en psicología, digamos, en la psicología formal de la formación docente no aparece Carl Jung. Es como la oveja negra de la psicología. ah, bueno, Te yo cuento. soy un seguidor de la oveja negra. Ah, bueno, sí, hay mucha gente que lo sigue. Yo, la Hola. verdad, no conozco mucho su obra, porque justamente cuando te formás tampoco lees demasiado Carl Jung. El camino que haces hacia su lectura o hacia su obra es más un camino independiente, autónomo que hace uno después que se recibe. Claro, yo llegué de curioso, leyendo cosas en la biblioteca, empezando con filosofía, y cuando me interesé un poco en la psicología agarré algo de Freud y la verdad que no se me hizo fluido, no me pescó, y cuando me topé con los de Yang, sí, la verdad Bien. que es más por ahí. Sí, sí, Pero vas me encanta también verlo como una ciencia de todos los aspectos que haya. tal cual, vas encontrando autores que te caen más simpáticos que otros u otras. Bueno, ahí
Ahí están comentando algunos textos que les gustó. Paulina levantó la mano. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo quería avisar que tampoco leí Bien. porque estoy mudándome, me acabo de mudar ayer y Bien. encima se me rompió el cargador de la compu, entonces estoy como muy enquilombada con entrar al aula, bajar, medio atrasada no pude cursar algunas cosas, así que estoy ahí medio reacomodándome. No hay ningún problema. Muy bien. Miren si yo les digo, yo no leí. Discúlpeme, pero no leí hoy. ¿Qué hacemos? No importa. Preparé. Improvisamos. Puede pasar, ¿por qué no? Me pueden pasar también. Profe, Sí. profe, para hoy ¿había que leer otro texto? ¿O Había tres yo textos. me falté la clase pasada? Tres textos desde el principio, desde los orígenes, desde los inicios de esta. Sí, ese sí lo leí. Tres textos, nada más, no agregamos más. Y el de Wundt, y el último, ¿cuál es? Después de Wundt. Hay uno de Héctor Scaglia, que habla de las ciencias naturales, algo de la historia, de las etapas de la psicología y acontecimientos históricos en el surgimiento de la psicología como ciencia. Y después un cuento de Dolina, que acá escribieron que les ha gustado mucho, La ciencia en flores. Sí. Esos tres, y el primero, Sí. el primero de todo, texto 1, ¿sí? Y estos tres, o sea, son 4 en total. Graciela, sí. Perdón, entonces sí, yo pensé que había dado otro más. No. Entonces sí, te leí, me faltó uno que me quedaron 2 hojas más o menos, pero los otros sí los leí entonces. Bien. ¿Se corta? ¿Mucho? Sí, es que anda mal mi internet. Yo me desconecté directamente al wifi, pero bueno, a veces. Hola, Tomás. Hola, Morena. Está bien. Nada, acá somos 5 en casa, así que puede ser que alguien esté conectado y estemos usando el mismo wifi. Aviso siempre que no lo usen, pero bueno, no puedo estar en todo. Anda mal internet, sí. No, anda mal internet. Graciela levantó la mano y después Kevin. Sí, hola, profe. Hola. Yo le quería comentar sobre Dolina, algo que me costó mucho leerlo porque yo no tengo mucha lectura encima, ni libros, ni nada. O sea, no así de libros, ¿cómo le puedo decir? Leo historia, he leído, sí, pero no leo mucho. Entonces me costó mucho leer lo de Dolina porque es como que los vocabularios para mí era difícil. Como que tuve que leer muchas veces para entender algo de lo que hablaba hasta que le encontré el hilo de lo que él estaba hablando. Sí. Pero bueno, tuve que buscar ahí, googlear palabras para poder entender un poco de lo que hablaba. Y bueno, después sí me terminó gustando porque ahí estabas, justo que te estaban diciendo que les gustó ese texto, que a mí también me gustó, pero bueno, te quería comentar eso que para mí no fue una lectura fácil porque tuve que googlear así para entender vocabulario y entender de qué hablaba y después hasta que lo logré enganchar. Así que nada, está bueno también estos textos porque hacen que uno que quizás no tiene mucho vocabulario encima, entonces empieces a buscar para poder decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y después terminar a entender de qué habla un texto, ¿no? Así que bueno. Buenísimo. Bueno, está buena la experiencia de lectura. Kevin. A mí me hace acordar lo de Graciela cuando leí La naranja mecánica, que viene con un diccionario atrás. Sí, porque tiene su propio idioma, ¿no? Su propio dialecto. Sí. Algunos dirán de qué estoy hablando, ¿no? Claro, yo escuché el nombre de ese libro, pero nunca lo leí. Naranja mecánica, Stanley Kubrick. Bueno, Graciela, para que tengas una idea y para que sea como un poco más allegado a la juventud, los Redonditos de Ricota sacan muchas palabras de ahí. Claro. Ah, es bueno saberlo, mira. Sí, escuchaba Los Redonditos. Bueno.
Gracias. Kevin, levantó la mano. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escuchan o no? ¿Cómo? ¿Se No, escucha? Sí. ¿Se escucha o no? Sí, sí, No, perfecto. yo le quería avisar que la compañera Ara Martínez no se conecta hoy y después el compañero Gonzalo Cuniverti tampoco. Era para avisarle que no se pueden conectar hoy y dijeron que le avisara. Ay, volveme a decir los nombres o escribilo en el chat, porfi, porque no te entendí. Dale. Lo dijiste muy rápido y no te entendí. Sí, ahí también está escribiendo que tiene algunos problemas para... Y sigue ingresando gente. Bien, bueno, van poniendo los nombres. Perfecto. A ver cómo nos organizamos. Bien, gracias Kevin, buenísimo. Bueno. Vamos a empezar la clase de atrás para adelante. ¿Vieron que la clase cómo empieza? Con una introducción, ¿no? ¿Sabrina? ¿Querías decir? ¿No? Bueno. Les decía que vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque tengo miedo que se corte, cuando se corta, si volvemos a entrar o no volvemos a entrar, y nos entusiasmamos con la charla y el debate, y hay cosas importantes que no llego a decirles. Y después es difícil comunicarse. Bueno, bien. Sí, Franco Ojeda ya me escribió. Gracias, Kevin. Ahí con todos los datos, bien. Primero les voy a decir que hay que leer para la próxima. Así. ¿Sí? Porque a mí me gusta hacer como un hilo de la clase y al final, ¿no? Pero les voy a decir ahora directamente qué van a leer para la próxima clase, por las dudas que se corte, me olvide y demás, ¿sí? Porque después yo planeo una clase y resulta que me doy cuenta que nunca les dije que había que leer. El próximo texto que van a leer es John Watson y el conductismo. ¿Sí? John Watson y el conductismo. También invito a aquellas que no han leído, que me están comentando por distintas situaciones, bueno, obviamente que vayan primero a esos textos que faltan y después al de John Watson y el conductismo, ¿sí? Lo que les quería contar hoy, aparte de decirles que hay que leer para la próxima, que voy a subir el material, no está todavía en el aula, ¿sí? No lo subí todavía porque primero, como siempre les digo, contarles que tienen que leer, para que no se encuentren y digan, profe, ¿cómo que hay un texto y no lo leí? Bueno, para no generar pánico, prefiero primero decirles y después lo van a encontrar, ¿sí? Eso por un lado. Hay unas guías apuntes que armé con las ideas principales sobre estos tres textos últimos. Bueno, diríamos dos. Kevin, ¿qué pasó? No, profe. Perdón, nunca bajé la mano, disculpe. Ah, le estoy abriendo la puerta a mi gata que no se decide si salir o no. Sí, hace frío. Ahí está. Bien. Bueno, no quiere salir. Les decía que armé tres guías apuntes, tres que son correlativas, está la A, la B y la C, así para no perderme, ¿sí? Que decía que son de los tres textos, pero en realidad son de dos textos, porque el cuento de Dolina es justamente como para desestructurar un poco la lectura, para leer otro tipo de género, ¿no? Narrativo, ¿no? Más del cuento, no sé si muchos y muchas conocen a Alejandro Dolina, conocen su obra. Bueno, nos contaba acá que no lo conocía o que le resultó difícil. No, tiene una forma muy particular de escribir, tiene una forma muy conocía que hacía, no conocía su trabajo, sabía quién era, pero no sabía que, bueno, el libro de este cuento que de él o su trabajo. Sí, bueno, Crónicas del Ángel Gris. Yo escuchaba su programa de radio, profe. Claro, el programa de radio a las 12 de la noche, bueno, fue cambiando igual de emisora, pero era como un clásico escucharlo, sí. La venganza será terrible. ¿Cómo? La venganza será terrible, era el programa, ¿no? Muy bueno. Genial. El libro lo leí también, las Crónicas del Ángel Gris. Crónicas del Ángel Gris, después tiene... hay otro del bar, no me acuerdo de cuál fue el nombre. Bueno, tiene 2 o 3 libros. ¿Sí? Cristian Flores es del libro Crónicas del Ángel Gris, ¿sí? Bueno, que tiene todo como una mística, todo un universo
Dolina, arma todo un universo, ¿sí? Su escritura. Los programas de radio tienen como otra, digamos, otra temática más general, pero los cuentos son muy particulares, muy borgiano por momentos. No sé si ustedes son de leer literatura, a mí me fascina, me apasiona, así como me gustan las series que les contaba al principio, me fascina la literatura, y además enriquece muchísimo, ¿no? Porque tienen otras maneras de decir, ¿no? Por ahí lo que estamos leyendo de estos autores tan serios, tan formales, ¿no? Bueno, tienen como otra forma, y nos sacan un poco del camino formal, así que es interesante y está bueno de vez en cuando, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer todo un ejercicio de investigación de qué textos narrativos o qué cuentos o qué novelas pueden llegar a hacernos enriquecedores para poder entender algunas cuestiones más formales, ¿no? Pero bueno, lleva un poquito de tiempo. Por ahora lo tenemos a Ana, que nos cuenta, sí, ¿alguien me a mí habló? me hizo acordar al texto de Wundt, cómo quiere el de los científicos, la parte sentimentalistas y también los refutadores, en Sí, esa práctica, ¿no? De realizarlo como ciencia. Y exacto. cómo me pareció muy, muy gracioso también lo que escribió Dolina. Me Sí, gustó. y bueno, ahí aparece en ese universo del barrio de Flores, ¿no? Aparecen los refutadores de leyendas por un lado. Y el nombre de los otros, que ahora se me fue, hoy estoy así como olvidadiza. Los científicos sentimentalistas. No, pero no, la barra de amigos. No son los hombres no. sensibles de Los Flores. hombres sensibles de Flores. Los típicos, ¿no? Ahí está. Los hombres sensibles de Flores y los refutadores de leyenda. Bueno, les recomiendo que busquen el libro Crónica del Ángel Gris, porque es genial, maravilloso. Hay unos cuentos geniales, los Reyes Magos, el juego de las bolitas, de la escondida, genial. Uno se ríe muchísimo con lo que cuenta Dolina. Bueno, es muy buenísimo. Es muy buenísimo, ¿me salió? Es muy buenísimo. Bueno, así que les decía que estas guías apuntes, se llaman guías apuntes, son 3, y aparece puntuado lo más importante que hay que tener en cuenta. Yo les voy contando, narrando qué cosas hay que tener en cuenta de estos últimos textos, ¿sí? Para que no nos perdamos, ¿vieron? En esta maraña de textos. Les quería mostrar primero, antes de continuar, ¿se acuerdan la vez que hicimos ese pequeño juego del Mentimeter, donde ustedes ponían palabras ahí de... ¿Se acuerdan de eso? Nunca les mostré cómo quedó la nube de palabras. Sí. Sí, es verdad. Bien. Bueno, lo encontré. Sí, que fue lo primero que hicimos, de qué era la psicología y eso. ¿Y por qué psicología en el profesorado de música? ¿Esto es? Exactamente, sí. Ah, Bueno, joya. entonces lo que les voy a mostrar, porque no sé por qué esos misterios del Mentimeter o de la tecnología, que yo a veces no puedo descifrar, quedó como una sola nube de palabras de la pregunta que era ¿qué palabras usarías para describir la relación entre psicología y música? ¿Sí? Esa sola armó la nube de palabras. La anterior, no sé por qué, pero no la pude rescatar. Así que se las voy a compartir a ustedes ahora, y va a quedar como, no sé, pensaba subirlo al aula y usarlo como portada para que todos y todas pudieran verlo. A ver, yo voy a apagar un poquito mi cámara, así... A ver si puedo apagar mi cámara. Bueno, no sé por qué no puedo. Bueno, no sé, no la puedo apagar. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí ¿Todo eso armamos nosotros? ¿Cómo? ¿Todo eso se armó con nuestras palabras? Eso se armó, exactamente. Ahí está, pude Quedó apagar. muy bueno, profesor. Quedó buenísimo. El tamaño de las palabras más grandes es por la cantidad de veces que se escribió, ¿sí? O sea, las palabras más utilizadas, más usadas, más elegidas, están en tamaño mayor, y las más pequeñas son las que se utilizaron menos. Y otra vez mi gata que quiere. ¿Salís o no salís? Dale. Bueno, las palabras, las que más utilizaron: emociones, mente, terapia, conocimiento, expresión, ciencia, conducta, ¿sí? Ahí se va achicando sentimiento, aprendizaje, redención, microcosmos, comportamiento, bueno, pensamiento, ya está repetido, tranquilidad, introspección,
Los más chiquititos dice estudia, desahogo, conexión, aprender. Bueno, hay algunas que apenas las veo. Libertad, emoción, resuelve, experiencia, proceso, sensibilidad, subconsciente, comunicación. Bueno, disciplina académica, tranquilizar, armonía y concentración, sensibilizar, soluciona, unión, bueno, felicidad, concentración. Hay muchísimas palabras. Así que eso quedará nada, les quería mostrar, ¿por qué? Si no, ustedes van a decir, ¿qué pasó con eso que hicimos? Bueno, acá está el resultado, por lo menos de esta pregunta, de la otra, ya les digo, no sé, no la pude recuperar. Así que la idea es que esto quede como material, digamos, de lo que fueron haciendo ustedes, de lo que fueron contestando, y lo voy a poner en el aula, ¿sí? ¿Les gustó hacer esta actividad? Bueno. Re lindo quedó. Sí, estuvo re buena la actividad esa. Quedó buena, ¿no? No, la 9 palabras es lo más, de lo más. Bueno, eso, bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, les voy contando medianamente qué tienen estas guías apuntes, que también voy a subir en breve, ¿sí? Espérenme un... Ya volví. Bien, entonces les decía que tenemos 3 guías apuntes, ¿sí? Que subiré en breve al aula. La idea es que las lean, porque yo las armo justamente para que las puedan leer, ¿sí? Para que vayan marcando el texto. Como les decía, no son trabajos prácticos, no son actividades, ¿sí? No son actividades que tienen que resolver y enviar, no. ¿Sí? Es un recurso para acompañar la lectura. Bien, y después algunos puntos del último texto de Héctor Scaglia, ¿sí? Que algunos dijeron, bueno, no llegué a leer, que nos va a servir, qué fea esa palabra, nos va a permitir enlazar lo que continúa, ¿sí? Que ya sería la próxima clase. ¿Por dónde empezamos? Vemos los puntos del texto de Héctor Scaglia, que habla de este intento de constitución de la psicología a partir del modelo de las ciencias naturales, las ciencias físico-naturales, y después de las guías de lectura, o hacemos al revés. ¿Qué hacemos? Me dicen ustedes. Vamos a arrancar con Scaglia, que puede ser lo más pesadito capaz. Vamos con Scaglia todavía. Perfecto. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Vamos con Scaglia. Sí. Bien. Bueno, el título, bastante... Profe, perdón. Diga. Perdón que me interrumpa. ¿Ese texto puede ser que sea uno que el año pasado bajó María Luján Sánchez Berro? ¿Cómo que bajó? Porque estaba en el aula, yo del año pasado había fotocopiado y justo lo que acaba de decir es de Héctor Scaglia. Scaglia. Probablemente sí. Porque la dueña de esta materia es María Luján Sánchez Berro, no es mi materia. Yo estoy haciendo bien. El texto se llama Intento de constitución de una psicología independiente a partir de los modelos de las ciencias físico-naturales del siglo XIX. Perfecto, mira. Buenísimo, lo tengo entonces, gracias. Me ahorraste leer el título, perfecto. Es ese texto, sí. Sí, y bueno, yo sigo el programa a rajatabla, porque no puedo hacer lo que yo quiero en la materia, porque soy suplente, ¿no? En didáctica sí hago, no quiero decir lo que se me canta, pero bueno, más o menos, pónganle, ¿no? Armo, desarmo, pero acá esta materia no, hay que seguirla, ¿no? Un poquito más prolijamente. Bien, bueno, ahora una pregunta que inaugura el texto de este título tan extenso que leyó Graciela, que yo también me pregunto, y probablemente se pregunten ustedes también, es ¿por qué? ¿Por qué en toda historia de la psicología, en todos los espacios de formación donde se hace un recorrido histórico de la psicología, se aparece como un acontecimiento, como un evento, como un hecho, el laboratorio de Wundt de Leipzig de 1879? Todos los espacios donde se estudie la historia de la psicología aparece
este evento y este acontecimiento, ¿no? El primer laboratorio de psicología experimental en el año 1879 en Leipzig, Alemania, Wundt, clásico. Cualquiera que quiera estudiar historia de la psicología, aparece este hecho y este evento. La pregunta es ¿por qué aparece este acontecimiento? Y el autor intenta dar una respuesta, ¿no? A lo largo del texto. ¿Sí? Gabriela, ¿querías decir algo? Estaba relacionado con que ahí se quería separar de la filosofía para hacer una ciencia. Perfecto. Que eso marcó ahí. Exactamente. Lo que intenta es justamente romper. Cualquier texto arranca con. ¿Cómo? Romper con la tradición. Bien. Que muchos textos arrancan con Wundt y la psicología experimental y el laboratorio por eso, porque como que ahí, como si empezara ahí como ciencia, o quisiera empezar ahí. Bien. Por eso siempre. Claro, una tradición que dice especulativa, ¿sí? Muy ligada y muy pegada a la filosofía, ¿sí? A ver, justamente por esta dependencia con la filosofía y para intentar ser una ciencia primero e independiente después, ¿sí? Entonces, de esta manera, este hecho, este evento aparece justamente como un límite ahí, ¿no? En la historia de la psicología, ¿no? Como los orígenes de la psicología como ciencia. Y después empiezan a aparecer una serie de acontecimienos que tienen que ver con un clima intelectual, dice, del siglo XIX, ¿sí? Sobre todo Europa, estamos hablando. Algo que pasa en la filosofía, algo que empieza a comenzar en la psicología, ¿sí? En la filosofía esta influencia, dice cartesiana, ¿saben por qué habla en términos de cartesiana? ¿Saben a qué se refiere? Descartes, pienso lo existo. Exacto, René Descartes. Descartes o Descartes, ¿sí? No sé cómo se diga, pero siempre escuché como Descartes. René Descartes, ¿sí? Una de sus obras más importantes, Meditaciones Metafísicas, se llama una de sus obras, ¿sí? Más importantes. Aparece esta influencia, ¿no? Que viene del lado de la filosofía, en ese momento la psicología, considerada como rama de la filosofía, es considerar al hombre en ese momento, se hablaba, ¿no? Esto típico en la escuela, hombre, como de alguna manera dando a entender que se trataba de la raza humana, ¿no? No hablaban de el hombre, la mujer, les, eso es siglo XXI, ¿no? Bueno, en ese momento se decía el hombre, ¿no? No había perspectiva de género en ese momento, el hombre como ser racional, ¿sí? Como ser racional, esto tiene que ver con una influencia cartesiana, ¿no? Típica de la época, y ese ser racional justamente dotado de conciencia. Aparece el hombre como dotado de conciencia, ¿sí? Entonces, la psicología era considerada una rama de la filosofía, y justamente lo que hacía era explicar de forma racional, ¿sí? Los hechos de la conciencia, ¿sí? Bien, acá tengo todo mi machete. Aparece un avance bastante acentuado de las ciencias experimentales, ¿no? Que lo que hace proporciona un modelo, ¿sí? Y de alguna manera marca la cancha, digámoslo así. No lo dice Scaglia, lo digo yo, ¿no? Las ciencias experimentales de alguna manera van marcando que sí, que no, dentro de lo que es considerado científico, ¿no? Esta metodología tiene que ver con una metodología bastante rigurosa, ¿sí? Que lo que se busca es formular leyes, ¿sí? Verdades claras, totalmente unívocas e inmutables, ¿sí? Aparece alguien, un señor, ¿no? Que es defensor como exponente, además, máximo de lo que es el positivismo, que es el señor Comte, Auguste Comte, ¿sí? Considerado el fundador del positivismo. Positivismo como corriente de pensamiento, ¿sí? Que influyó terriblemente a las
disciplinas y las ciencias del siglo XIX. ¿Sí? Bien, en 9 minutos se va a cortar, pero vamos a tratar de que no vamos a terminar en un solo Zoom. Si a ustedes les parece, podemos seguir otro Zoom más, ¿sí? Porque si no nos va a quedar como cortado. Yo pretendía en un solo... Sí, profe. Posible meter tanta información. Bien, entonces, el positivismo tiene determinadas características, tiene postulados, tiene una concepción muy particular de lo que es el sujeto, ¿sí? Y habla en términos de estadios también. Eso, fíjense, Lucas. Profe, a mí no me queda muy claro. El positivismo en sí, que era una corriente que influía sobre las disciplinas o sobre la formación de las ciencias o otra cosa un poco más general que abarcaba más como otros campos. Es una corriente, sí, corriente de pensamiento, corriente epistemológica que marcaba, de alguna manera, ¿sí? Teniendo como modelo las ciencias experimentales, marcaba de alguna manera qué era considerado científico y qué no. ¿Sí? En ese Era el filtro de las disciplinas. Exactamente. Estamos hablando siglo XIX, ¿sí? Ubiquémonos, siglo XIX, ¿sí? Bien, entonces, este positivismo, esta corriente positivista, este clima positivista del siglo XIX, dice Héctor Scaglia, bueno, tiene determinadas características, tiene determinados postulados, ¿sí? Una teoría totalmente armada, ¿sí? Eso aparece en el texto, ¿sí? Aparece en el texto, esto que les digo. ¿Qué se considera un conocimiento positivo? ¿Por qué se habla en términos de conocimiento positivo? Se habla de 3 estadios, ¿sí? Y esto que es lo más importante de todo, porque esto probablemente lo vean también en filosofía más adelante, porque el positivismo fue una corriente de pensamiento muy influyente y muy fuerte, ¿sí? Que ha marcado mucho el camino de muchas disciplinas y de muchas ciencias. Pero digo, lo que más interesa del positivismo es qué concepción de sujeto maneja. ¿Quién me puede decir qué concepción de sujeto maneja el positivismo? Si es que habla en términos de sujeto. Sería casi un objeto, más que un sujeto para Exacto. la persona, para el positivismo, ¿no? En todo lo que se pueda medir, que sea racional. Exacto. De lo que provenga de la observación. Así es, ¿sí? Más que, no habla en términos de sujeto, para nada habla en términos de sujeto, ¿sí? ¿Quién puede decir algo más? ¿O algo diferente? ¿Encontraron algo diferente? ¿No habla de fenómenos humanos? Habla de fenómenos, sí, habla en términos de fenómenos. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Yo tengo anotado que dice, en todo fenómeno, en especial los fenómenos humanos, se empieza a cobrar sentido y a hacerse inteligible en la medida en que ubiquemos el contexto del cual emerge. Bien. ¿Quién más quiere agregar algo? A ver. ¿Puede ser que separaba la concepción de sujeto de objeto? A ver, ¿cómo sería eso? Claro, como el objeto de estudio es diferente al sujeto a analizar, por lo que puedo entender. Lo que dice Héctor Scaglia es que en el positivismo de Comte, dice, no hay posibilidad de ubicar al sujeto. Y esta idea de experiencia subjetiva, que de alguna manera intenta Wundt con su método de introspección, encontrar, porque el método de introspección tiene que ver justamente de que la persona vaya contando cuáles son sus sensaciones internas, ¿no? Pero igualmente guiada por un experimentador, puede llegar a ser un acercamiento a lo que es una experiencia subjetiva, ¿sí? Pero Comte esto ¿cómo decirlo? Lo descarta, ¿sí? Porque tiene más que ver con la metafísica, ¿sí? Tiene que ver con lo especulativo. ¿Por qué?
Porque no es medible, porque no es observable, porque no es experimentable. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. No es Creo que objetivamente, Nietzsche por lo menos. separa los conceptos desde la mente. ¿Cómo? Él creo que en una parte, si mal no recuerdo, separa los conceptos que vienen y provienen de la mente. Bien. Bien. Algo que se puede medir. Fíjense que, digamos, ustedes van a decir, bueno, pero aparecen las sensaciones, aparecen las cuestiones de la percepción, de lo sensorial, ¿sí? Pero lo que avanza Boone es en esto de como intentar conciliar, a ver si me explico, de tratar de, por un lado, cumplir con lo que me pide el positivismo, ¿sí? Método experimental, que es el que marca, ¿no? Los que de alguna manera marcan ese método son las ciencias experimentales, la corriente del positivismo, por un lado, trata de conciliar o de hacer caso a eso, de cumplir con eso, para que la psicología sea considerada una ciencia y se despegue de la filosofía y deje de ser considerada especulativa. Y por otro lado, empieza a estudiar cuestiones que tienen que ver con lo humano, ¿sí? Con lo estrictamente humano, ¿sí? Bueno, el primer acercamiento tiene que ver con lo sensorial, ¿sí? Entonces lo que intenta es tratar de encontrar una relación, un correlato, dice, ¿sí? Como una base, como una, ¿se entiende? Por eso... ¿Eso es la ley de los 3 estadios? No, eso es el positivismo. Lo que yo les estoy contando es avancé un poquito más y me acerqué a Wundt, ¿sí? Los estadios de Comte tienen que ver con esta clasificación de lo que es considerado científico y no científico, ¿no? Y digamos, el estadio más avanzado tiene que ver con el estadio positivo, que es justamente cuando una disciplina cumple con los requisitos que marca el positivismo, ¿sí? Las ciencias experimentales y su método experimental. Pero lo que yo les decía es esta cuestión de que aparece la psicología como una psicofisiología, ¿sí? ¿Lo leyeron en una parte? Justamente lo que intenta Wundt en su laboratorio es determinar, dice, un correlato, ¿sí? Que sea directo entre los fenómenos psíquicos y los orgánicos. En eso él trata, es como decir, cumplo con todos. Cumplo con el positivismo que me está pidiendo que lo que yo estudie se pueda experimentar. Y al mismo tiempo voy marcando un límite y me voy separando de la filosofía. ¿Se entiende? Acá está la clave, digamos, de el origen de la psicología. No solo como ciencia, porque decir, a ver, marcar 1879 como origen de la psicología como ciencia es creer que lo científico solamente lo marca lo experimental, ¿se entiende? Y era una marca de época del siglo XIX. Después tuvo un camino recorrido, largo, ¿sí? Y en todo caso lo que se puede pensar en estos momentos es en que la psicología, porque ahí, a ver, esta discusión sigue estando, no es que se superó del todo. Sigue habiendo un grupo dentro de la psicología donde se están discutiendo cuestiones que son totalmente epistemológicas, porque tienen que ver con esta cuestión del conocimiento, que tiene que ver con un campo de conocimiento, ¿sí? Con un objeto de estudio, con un método. ¿Sí? Entonces están por un lado los que creen que para hacer ciencia hay que adaptarse a los criterios que propone la psicología, la ciencia natural, la ciencia experimental, están por un lado, ¿sí? Que siguen teniendo la influencia del positivismo, y por otro lado, los y las que sostienen que al tener un objeto de estudio tan particular, ¿no? Sí, se va a cortar. Bueno, nos volvemos a unir, porque si no me voy a quedar. ¿Sí? Mismos datos. Sí. Ahí vamos.